Las Naciones Unidas proclamaron el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, con el fin de promover los ideales de la paz en cada nación y en cada pueblo. Y da la casualidad de que precisamente en esa semana, en Colombia, vivimos un septiembre negro, con masacres, con feminicidios, con atropellos de la fuerza pública a los manifestantes. Un poco la pregunta es, ¿qué pasa con el derecho a la paz? Uno, ¿hay derecho a la paz? Pues resulta que las Naciones Unidas no han podido proclamar el derecho a la paz. A pesar de que sin derecho a la paz no existe ningún derecho. O sea, en medio de un bombardeo, por ejemplo, atómico, ¿qué derechos existen? Bueno, la pregunta es, ¿y por qué no se ha podido proclamar el derecho a la paz? Una primera dificultad aparente es conceptual. ¿Qué se entiende por paz? Las Naciones Unidas han avanzado y hablan de un proceso del que le señalan tres aspectos, con términos en inglés: peacemaking, peacekeeping, peace building. Es decir, parar la guerra, reconciliarse, cuidar ese arreglo y dedicarse a construir una sociedad justa. Y también se toman los aportes de Galtung, que señala al analizar los conflictos como los tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural o actitudinal. Y Galtung atribuye la mayor responsabilidad de la violencia a la violencia cultural, es decir, a las actitudes. Sin cambio de actitudes no hay derecho a la paz. Pero hay otro problema práctico. Dice uno de los funcionarios de la UNESCO: los países que construyen armas tienen que construir guerras, porque si la economía se sustenta en la producción de armamento, tienen que producir guerras. Ahora, ¿qué ha pasado con las Naciones Unidas? Hay un movimiento internacional tratando de conseguir la proclamación del derecho a la paz. ¿Es posible que las Naciones Unidas proclamen el derecho a la paz cuando han proclamado el derecho a la guerra y el derecho en la guerra? Hemos oído hablar del derecho internacional humanitario, por ejemplo. ¿Es posible que haya derecho a la paz y derecho a la guerra al mismo tiempo? El Papa Francisco ahora, a pesar de que la Iglesia Católica habló de paz justa, ahora dice: no se puede amar y matar. No es posible el amor y la guerra. Ahora, en Colombia se proclamó el derecho a la paz. Y aquí en Colombia, donde se proclamó el derecho a la paz, hubo un plebiscito. El derecho a la paz se proclamó porque había un activista del movimiento internacional que participó en la campaña, en la constituyente del 91, y precisamente venían de un proceso de paz con el M-19, con el EPL y otros grupos armados. Entonces, los constituyentes aceptaron el derecho a la paz. En Colombia, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y sin embargo, aquí perdió el plebiscito, ganó el no al proceso de paz de La Habana. Entonces, una pregunta es también: ¿por qué Colombia, donde hay un derecho a la paz, no hay una cultura que acepte el derecho a la paz? Y nuevamente aquí nos lo enseña la UNESCO, dice: si la guerra se crea en el corazón de la gente, es solo en el corazón de las personas donde se puede construir la paz. Pero otra lectura es que el causante de la guerra en Colombia es la falta de reforma rural. Miren este dato: el 0,4, es decir, no el 1%, no el medio por ciento, menos del medio por ciento de los propietarios tienen el 46% de la tierra en Colombia, casi la mitad del país. Pero otro dato: el 1% de las fincas en Colombia tiene el 81% de la tierra. Ahora, en el proceso de paz de La Habana, se ha pedido un movimiento nacional para crear una cultura de paz, de reconciliación, de convivencia y de no estigmatización. Y para eso se ha propuesto un organismo, un espacio nuevo de participación, integrado por todas las organizaciones y un poco los gobiernos locales. Son los consejos de paz, reconciliación y convivencia. Esos consejos tienen una tarea, deben retomar la tarea que nos señaló Guillermo Gaviria Correa.
entre todos vamos a decidir las acciones concretas que nos sirvan para garantizar condiciones de vida justa en todo el territorio, sin discriminación de personas y de forma pacífica. Y finalmente quiero decir que con Ciudadanía, en su plan trienal 18-21, establece que el trabajo por la paz es la tarea, no la única, pero sí la principal, para conseguir que las comunidades donde está con Ciudadanía asuman los acuerdos de paz y se dediquen a buscar su implementación.